Ya estoy aquí, estimada Eunice o Goyo, ¿quién está por allá atrás? Saludos, profe Pedro. Soy Eunice. Ah, Listo. ya estoy por aquí, ya, gracias. Ok, de nada. Dios les bendiga. Bendiga. Saludos a todos. Amén. Muy bien, muy bien. Dios les bendiga, hermanas y hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, Dios les bendiga, bendiciones. Gracias, gracias. Igualmente. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos son? I guess. ¿Cuántos son los que toman la clase, hermanos? Acá somos 8 personas. Ah, ok, faltan entonces. Sí, faltan algunos que no se han conectado. Esperemos que se conecten pronto. Ah, muy bien, muy bien. Pues por lo pronto, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de taller de homilética. Mi nombre es Pedro Arcos Cruz. Estamos pastoreando en el sur de México, específicamente en el estado de Tabasco. Estuvimos antes 8 años en Monterrey. Estuvimos dirigiendo la escuela, ¿no? El Atkinson Monterrey. Este, y bueno, logramos entrar a San Antonio y ahora me llevo esta bonita sorpresa de que ya entraron a Las Vegas, ¿no? Sí, gracias a Dios ya logramos conectarlos aquí con este programa que ha sido de gran bendición. Y sí, yo sé que el cambio de horario a lo mejor afecta a algunos por la dinámica acá de a veces el trabajo, otras cosas, pero esperemos que los demás hermanos puedan conectarse ahora. Igual, creo que con la dinámica lo que hace eh, este a algunos que no pueden siempre la toman, van, miran el video y ya pues hace sus tareas a veces cuando no pueden conectarse. Que la dinámica aquí en Las Vegas es que eh, por la tipo de ciudad a veces trabajan domingos algunos hermanos, a veces otros tienen otras tareas, pero esperemos que lo que empecemos la clase, bueno, ya algunos puedan agregarse ahora y si no, pues sin duda durante la semana ellos podrán dar al día en la clase. Correcto, correcto, hermano. Pues gracias por ese contexto y una disculpa y agradezco la disponibilidad para que hoy nos conectáramos en este horario que para acá son las 8 y para allá son las 6, Las tengo entendido. 6, sí, las 6. Y lo que pasa que yo tenía un compromiso ya agendado para las 5 y entonces por eso pedí esta oportunidad para que me diera oportunidad de estar a tiempo, ¿no? Ya en los próximos domingos, con el favor de Dios, estaremos a las 6 mías, 4 de ustedes, ¿no? Amén. Sí, Es yo creo. Claro, esa era la dinámica. Ahora, esta clase también va a incluirse los otros campus o solamente nosotros estaremos tomando esta clase. Pues no me informaron, no sé si antes lo hacían con otros o Sí, nomás. lo hacíamos todos juntos, San Antonio, y también New Jersey, y algunas Ah, ok. creo que están en otras partes que se Ok, unieron. ok. Ah, ok. Si no me informaron, me parece Ah, que con ustedes nada más, por lo visto.
Ok, excelente, pues estamos Correcto. listos. Muy bien, hermano. Son iglesia de Dios, me imagino. Sí, sí, somos Iglesia de Dios aquí en Las Vegas. Muy Eh, bien. Así es, trabajamos muy conectados con la iglesia de San Antonio, con el pastor Bonilla. Entonces, Ok. él en una cumbre de liderazgo que tuvimos el año pasado, que la acompañamos, fue cuando conocí a nuestro hermano Gamaliel. Y ya fue cuando empezamos Ok. a hacer los movimientos para dar inicio este año con el programa aquí en Las Vegas también. Qué bueno, hermano. Entonces pertenecen a la región. Noroeste hispana. No la región de Texas. Ok. Pasa que tenemos otro instituto bíblico acá en la región. Es el Instituto Bíblico Regional de la Iglesia de Dios acá en la región noroeste hispana o territorio, creo que le llaman en México, noroeste hispana. Sí. Cuando conocimos el programa, se nos hizo muy interesante porque es un programa más práctico, más a las necesidades de la iglesia y el tiempo es un año más que el programa que tenemos acá de 3 años, programa más extenso. Entonces, viendo esta posibilidad, dejemos probar este programa y pues la idea es que se pueda desarrollar más y ya para este año que viene vamos a tratar de incluir a otras iglesias que pueden unirse en esta área, especialmente Las Vegas, Utah, también hay unas iglesias que también podemos ayudar y de otras también organizaciones que no solamente Iglesia de Dios, también algunos amigos que nos han comentado. Entonces estamos en este experimento, podemos decirlo, ¿no? Esta primera jornada, esta primera año y pues los postreros esperemos que vaya agarrando más. Engrane y podamos ser de bendición para, no solamente para la iglesia local, pero también otras iglesias acá de la misma denominación como otra denominación también. Perfecto, hermano. Excelente, entonces. Excelente. Bueno, pues es un privilegio trabajar con ustedes. Usted es el pastor José Venegas. Así Ah, es. ok, muy bien. Usted está al frente entonces de la obra ahí en Las Vegas. Así es. Sí, es la iglesia que plantamos hace 16 años y la que estamos pastoreando hasta el día de hoy. Excelente, hermano. ¿Hay otras iglesias de Dios ahí en Las Vegas? Sí, hay, bueno, formalmente hay otra iglesia más de Dios, pero han habido algunas misiones que ha costado un poco levantarlas. Hay un par de misiones que han estado ahí tratando de levantarse, pero eh, somos literalmente dos iglesias aquí en la ciudad de Las Vegas. Eh, Perfecto. ajá. Excelente. Hispanas y también hay iglesias americanas también de la iglesia de Dios. Perfecto, perfecto. ¿Y los que toman la clase son también todos de la iglesia? Sí, hermanos de la iglesia local. Muy bien. Bueno, me gustaría que se presentara cada uno, ¿verdad? Después del pastor José, los otros que están conectados. Dios le bendiga, yo soy Valeria, yo soy la hija de pastor y pues he crecido en la iglesia desde que estaba muy pequeña y yo soy una de las maestras de niños, también participo en el grupo de alabanza y media y también todo de, pues todos los donde me ocupen, yo ayudo. Ok. Excelente, hermana Valeria, qué bueno. Bienvenida a esta clase. Bueno, ¿quién más? Hermana Génesis. Adelante, hermana Génesis. Ha tenido problemas con su micrófono, pero Ok, ok, ok. Ok. Está luchando para poderse. Sí, hola, Dios le bendiga, hermano. Ok, Pues soy Génesis y ha crecido también en la iglesia. Yo también ayudo con el media, unas veces ayudo con los niños. ok, ok. Pues bienvenida, hermana Génesis, también hija del pastor. No, no, él es mi tío, Bueno, ok, soy su ok. sobrina, ajá. Perfecto, perfecto. Pues bienvenida, bienvenida. Gracias. Y bueno, hermana Milvia, ¿verdad?
Todos somos familia. Sí, la pura familia. Sí, adelante, hermana Milvia. Hola, Dios le bendiga. Mi nombre es Milvia Vanegas y pues también asistimos, ¿verdad? A la iglesia ahí, Príncipe de Paz. Pues mi pastor es el pastor José Vanegas y pues estamos contentos, ¿verdad? De estar tomando este curso y pues nosotros servimos ahí en la iglesia. Yo ayudo con los ujieres, con las damas y algunas veces con los niños. Y pues gracias por estar aquí, ¿verdad? Dándonos pues esa oportunidad de aprender más de la palabra de Dios. Muy bien, hermana Milvia, pues mucho gusto. Bienvenida también a esta clase y bienvenidos todos los que van a ver esta clase ya de manera diferida, porque por alguna razón, bueno, más que nada tal vez el cambio de horario hoy afectó, no pueden estar presentes en vivo, ¿no? Así que mucho gusto a todos y pues vamos a empezar, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, para que Él sea dirigiendo este tiempo. Amén. Oramos, Padre, aquí estamos delante de tu presencia en esta noche, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, que tú nos concedes, Señor, de conectarnos en esta clase que vamos a iniciar, taller de predicación o de homilética. Nos ponemos en tus manos, Señor, de poder para que tú dirijas, para que tú bendigas, para que tú respaldes, mi Dios, todo lo que se haga a través de esta modalidad virtual, Señor, que sea de bendición todo, de edificación, de enriquecimiento. Señor, permite que yo pueda aportar mi granito de arena, Señor, para seguir perfeccionando el ministerio de mis hermanos que te sirven, Señor, con ahínco desde su iglesia local, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Padre, con todo nuestro corazón. Gracias te damos de antemano. Amén. Amén, amén. Pues vamos a iniciar con algunos conceptos, ¿no? La clase se llama Taller de Predicación. Entonces voy a compartirles unas diapositivas por aquí. Ok, muy bien. Si logran ver ahí, ¿verdad? La diapositiva. Vamos a tener algunos conceptos. Bueno, antes empleamos la plataforma de Learning. Ahora creo que es la misma de Google, ¿verdad? Se me va el nombre ahorita de Google Classroom. esa, la de Classroom. Entonces por ahí voy a conectarme todavía, me voy a enlazar para luego estar subiendo estos materiales que voy a estar compartiendo con ustedes, ¿no? Ok, entonces, a ver, a dar un poquito. Ahora sí, vamos a empezar con el término homilética, ¿no? Vamos a definir el término. Me imagino que ya han escuchado ustedes sobre el término homilética. ¿Qué idea tienen entonces de la palabra homilética, estimados hermanos? ¿Alguien que quiera decirnos algo? ¿Alguien por ahí que quiera hablarnos un poquito sobre lo que ha oído de la homilética y lo que imaginan sobre la homilética, ¿no? ¿Vamos a hablar? Sí, la homilética, pues en este contexto, yo creo que en este podemos mencionar como homilética el arte posiblemente de preparar una prédica usando los diferentes métodos o maneras de elaborarla. Entonces está más enfocado
en la predicación, enfocado en las maneras y métodos para poder desarrollarlo. Correcto. Excelente, hermano José. Este, es una idea correcta, ¿no? No sé si alguien más iba a decir algo al respecto. Ok, pero muy bien. Esa es una buena idea de lo que es la palabra homilética. Bueno, aquí hay vamos a empezar con la etimología del término, ¿no? Viene del griego homiletike. Esa es la palabra griega para homilética y bueno, eh, este, está compuesta de dos términos, ¿no? La palabra griega homilía, que se traduce como discurso, por un lado, ¿ok? Y por otro lado, la palabra techne, que se traduce como arte. Entonces, juntas quieren decir arte de elaboración y predicación de un sermón, ¿no? Entonces, arte de elaboración y predicación de un sermón. Como ven, incluye, pues, prácticamente incluye dos partes, ¿no? La elaboración, como lo mencionaba el pastor José, y también la predicación, ¿no? O la elaboración y la presentación de un sermón. Bueno, yo me voy a encargar de la primera parte, que es la elaboración en esta clase. Por eso se llama taller de homilética, porque aquí vamos a aprender a elaborar un sermón bajo un modelo, ¿no? De sermón, porque hay diferentes modelos también de sermones. Y ya en la otra clase, en la que siga, ya creo que va a ser con su director, con el pastor Omar Arias, van a ver la parte de la presentación o la parte de la predicación, que también es importante, ¿no? Pero la homilética entonces tiene que ver con estas dos cosas, ¿no? Cómo elaborar un sermón y cómo predicar un sermón. Responde básicamente a esas preguntas, ¿no? Cómo elaborar y cómo predicar un sermón. El doctor Pablo Jiménez, a lo mejor han escuchado de él, él es latino. Él dice, Pablo Jiménez escribe sobre la homilética y entonces él apunta lo siguiente, ¿no? La homilética es el estudio académico de los diversos aspectos del arte cristiano de la predicación. Entonces, eh, el arte, él también sigue viendo a la homilética, esa es una palabra importante aquí también, como un arte, ¿no? Eso era lo que yo mencionaba en la lámina anterior, la palabra arte, porque la homilética está muy asociada con la creatividad, ¿no? La predicación es creatividad, se requiere mucha creatividad tanto para su elaboración como para su presentación. Entonces dice el doctor Pablo Jiménez que la homilética estudia, es el estudio académico de los diversos aspectos de ese arte, ¿no? Entonces estudia, se concentra en ver los diversos aspectos que tienen que ver con cómo preparar un sermón y cómo elaborar un sermón. En primer lugar, dice el doctor Pablo Jiménez, la homilética se ocupa del problema hermenéutico. Ese es el primer aspecto, podríamos decir, de la predicación. Creo que ya llevaron, o si no lo llevaron, pues lo van a llevar de cajón, ¿no? En la clase que tiene que ver sobre hermenéutica o sobre interpretación de la Biblia, porque es fundamental, ¿no? La hermenéutica va a ser siempre la base para la predicación o para la enseñanza, porque es ahí en donde vamos a aprender a interpretar la Biblia. Y entonces no podemos predicar sin saber interpretar la Biblia, porque si no sabemos interpretar la Biblia, entonces lo que prediquemos puede estar fuera de lugar y puede ser una herejía, ¿no? Estemos enseñando herejías o predicando herejías o de manera incorrecta, ¿no? Las escrituras. Entonces, por eso la homilética se ocupa en primer lugar del problema hermenéutico, y en segundo lugar, la homilética también estudia los principios que se emplean, perdón, para comentar la Biblia e interpretar su mensaje, ¿no? ¿Cuáles son esos principios que se emplean para comentar la Biblia, ¿no? Para hablar sobre la Biblia
y luego para interpretar su mensaje. Gira en torno a la hermenéutica, ¿no? Gira en torno a la interpretación de las escrituras. Entonces, eso va de cajón. Hay una de las formas de la predicación es la predicación expositiva. Vamos luego a hablar sobre los diversos tipos, ¿no?, de predicación. Hay una que se llama la expositiva, que dentro de los primeros pasos para elaborar un sermón, obviamente, se estudia mucho sobre hermenéutica, ¿no? Porque la predicación expositiva tiene que ver con predicar sobre un pasaje extenso, que van de dos a más textos o versículos bíblicos, ¿no? Es decir, la predicación expositiva predica la Biblia texto por texto, casi hasta palabra por palabra, ¿no? Y por eso la hermenéutica va a ser siempre muy, muy importante. Entonces, en primer lugar, se ocupa de eso, ¿no? El problema hermenéutico. Y en segundo, la predicación estudia el proceso de la preparación del sermón, ¿no? Cuáles son los pasos que hay que dar, que hay que seguir, cuáles son las directrices, ¿no?, que hay que seguir para la preparación del sermón, que en eso nos vamos a enfocar en esta clase que vamos a estar llevando, ¿no? Tercero, analiza la relación entre el sermón y la adoración cristiana. Eh, claro, porque va a estar siempre muy asociada, porque ustedes saben que el sermón es parte de la liturgia cristiana, ¿no? No puede haber culto sin sermón. No puede haber culto sin sermón. El sermón es también elemental en el culto cristiano, en adoración cristiana. Un culto sin sermón está incompleto, está inconcluso, ¿no? El culto, para que sea culto, tiene que estar, eh, tiene que contar con el sermón para que sea culto. Podrá faltar otra cosa, pero el sermón jamás del culto cristiano. Entonces hay una fuerte relación entre el sermón y la adoración cristiana. Por eso va a ser muy importante, igual cuando se lleva la clase, yo creo que en este programa no está contemplado ese curso sobre liturgia, pero es muy bueno siempre predicar de manera secuencial o serial, ¿no? Eso va a ser muy importante, ir de menos a más sobre una temática y preparar todo el culto en torno a esa temática, ¿no? Los cantos, las lecturas bíblicas que se lean, los cantos que se canten, ir en esa línea, ir también en esa dirección para que pues el culto sea más intencional en cuanto a su propósito, ¿no?, de educar a la feligresía. Pero el sermón va a jugar un papel muy importante siempre en el culto cristiano. Cuarto, estudia el impacto de la predicación en la congregación. El impacto de la predicación en la congregación. ¿Qué tan impactante entonces es la predicación en la congregación? La homilética lo estudia. Siempre va a ser bueno someterse, ¿no?, a ciertas evaluaciones. Uno siempre debe estar expuesto como predicador igual a eso. Es muy importante o que grabemos los mensajes o tener a alguien que nos observe siempre y y que nos siga en ese sentido, ¿no?, de ver qué tan bueno fue el sermón, qué tan impactante fue el sermón, qué tanto hizo clic, ¿no?, el sermón con la congregación, qué tanto conectó el sermón con la congregación y qué tanto el sermón ha respondido o está respondiendo a las necesidades de la congregación. La homilética se enfoca también en eso, ¿no? Porque cuando predicamos sermones que no tienen que ver con las necesidades o con el contexto de la congregación, entonces van a ser sermones sin sentido, que van a perder relevancia y van a perder el interés también de la congregación porque no le va a estar diciendo nada a sus problemas o a sus necesidades. Entonces, por eso va a ser siempre importante someterse, ¿no?, a esos ejercicios evaluativos, siempre para ver qué tan eficaces estamos siendo con nuestros sermones. La homilética igual se encarga de todo eso, ¿no? Entonces, eso es la homilética, hermanos. De eso se encarga la homilética.
Eso tiene que ver con homilética. No sé si tienen alguna pregunta sobre este término o algún comentario que quieran hacer sobre esto que acabamos de mencionar. Dejo un espacio antes de continuar con el siguiente término. Muy bien. Entonces, bueno, ok, la hermana Valeria nos hace así, ¿no? Vamos bien entonces. Entonces pasamos al siguiente término, ¿no? Este, el sermón ahora. Entonces, esa es la homilética. Ahora, ¿qué es el sermón, no? ¿Cuál es la idea del sermón? ¿Alguien tiene algo que decirnos sobre el sermón? Adelante, antes de pasar a ver lo que les traigo. Amén. Yo pienso que el sermón es una parte muy importante pues, del servicio de culto, porque algunas veces mucha gente cuando escuchan los cantos, ¡ay, qué bonitos los cantos! O esto, lo otro, pero el sermón es donde viene la palabra de Dios, ahí es donde más aprende uno y más nos edifica. Amén. Correcto. Es donde se comparte la palabra de Dios, donde uno aprende la palabra y se edifica. Excelente, hermana Valeria. Gracias por ese comentario. ¿Alguien más? Ok. Bueno, pues pasamos, ¿no? ¿Qué es el sermón? Viene de latín. El sermón viene del latín sermo, proveniente de serere, que se traduce como unir. Entonces, es unir en serie, ¿no? La palabra sermón es más una palabra latina entonces, perdón, que tiene que ver con esa idea de unir en serie. Exactamente significa conversación. Sermón tiene que ver con una conversación. Lleva la idea de ser una conversación, pero una conversación retórica o una conversación figurada, es decir, que hace uso o que emplea las figuras retóricas, ¿no? Es decir, es una conversación rica en ese sentido, ¿no? Más intencionada, obviamente, más elaborada, porque para que lleve o esté compuesto de estas clases de figuras, pues tiene que ser algo muy bien elaborado y muy bien intencionado. No es una simple conversación espontánea, sino que es una conversación más elaborada o más preparada. Pero la idea original del sermón tiene que ver con un diálogo, tiene que ver con conversación, pero de manera elaborada y de manera intencionada, ¿no? Ok, entonces esa es la idea de un sermón. De ahí viene la idea también entonces de discurso, ¿no? El sermón es un discurso que se elabora, que se prepara, y aquí es donde también se relaciona con esa parte creativa, ¿no? Que se mencionaba hace un rato cuando hablábamos de la homilética, ¿no? Aquí es donde entra la creatividad, es decir, el sermón nos lleva a ese punto, ¿no? De elaborar algo cuidadosamente, muy atentamente, procurando sacar la mayor creatividad posible en el uso del lenguaje. ¿Cómo puedo expresar mejor esta idea, no? Siempre podemos mejorar cuando tomamos el debido tiempo, obviamente, ¿no? Entre mejor que queramos elaborar el sermón o mejor queremos que sea el sermón, pues mayor preparación y elaboración debe tener, mayor tiempo de preparación y elaboración debe tener el sermón, porque si lo preparamos a la carrera, no vamos a tener ese tiempo, ¿no? De análisis, de meditación, de estudio, de repaso, con, con miras a elaborar, a mejorar lo que estamos elaborando, ¿no? Entonces, podemos en un primer momento plasmar nuestras ideas a través de un bosquejo y en un segundo momento podemos buscar perfeccionar
ese bosquejo, darle más contenido, ponerle más carne y luego ver cómo podemos decir mejor aquello, de qué podemos acompañarlo. Aquí podemos hablar entonces de las ilustraciones, de alguna cosa que queramos usar como ilustración para hacer más entendible o para facilitar más el entendimiento del sermón. Decía una vez uno de mis maestros que tuve en la escuela igual, tomando un curso de maestría, decía él, nosotros estamos acostumbrados a predicar sobre las metáforas, sobre las parábolas, sobre las figuras literarias que aparecen en la Biblia. La metáfora, el símil, la alegoría, eh, y etcétera, ¿no? El montón de figuras que existen en la Biblia, las parábolas, pero muy difícilmente o muy raramente predicamos nosotros a través de metáforas, a través de símiles, a través de parábolas. Es decir, no somos muy dados a crear ese tipo de materiales, porque eso requiere más tiempo, eso requiere más pensamiento, eso requiere mayor preparación, eso requiere mayor elaboración. Entonces, por eso, entre más tiempo ocupemos para la elaboración del sermón, mejor vamos a preparar nuestro sermón y garantizará el éxito también de ese sermón, porque siempre la elegancia, ¿no? En el discurso va a marcar una diferencia importante porque va a ser un atractivo siempre para el oyente, para el público que nos escucha. Entonces, por eso se recomienda mucho eso, ¿no? Tener un tiempo especial, entre más horas le dediquemos a la elaboración, mejor, mejor todavía. ¿Sí me estoy explicando? Si hay alguna pregunta, adelante, hermanos. Preguntas, comentarios. Mientras yo como palomitas. ¿Ok? ¿Qué les parece esta idea del sermón? Muy bien, yo creo que es sumamente interesante y sí, yo creo que ese es el trabajo más duro, no es no solamente tener la idea sobre un tema, sino el desarrollo y poder que haga un impacto en la audiencia. Así que excelentísimo. Amén. Excelente, hermano José. Muchas gracias. Este, entonces pasemos a esta parte de la palabra predicación ahora. La predicación que es la parte como más, pues ya más bíblica, ¿no? Y más teológica también pues de esto, ¿no? De la homilética. Algunos conocemos esto más como predicación. Yo prefiero llamarle predicación a esto, ¿no? Porque es lo más adecuado bíblicamente hablando. Entonces veamos lo que dice el doctor Pablo Jiménez con respecto a la predicación. Dice el doctor Pablo Jiménez, él escribe un libro que se llama Predicación para el siglo XXI. Si alguien lo tiene, voy a ver si lo logro subir también a la plataforma, lo haré. Y si pueden leerlo, sería muy bueno, que lo leyeran en sus ratos libres, ¿no? Pero dice el doctor Pablo Jiménez que que la predicación, perdón, es la interpretación teológica de la vida en el contexto del culto cristiano. Es una expresión muy profunda, ¿no? Que dice mucho, porque él nos está diciendo que la predicación lo que hace es interpretar la vida de la persona que acude, que asiste a nuestros cultos. Eso hace la predicación, interpreta la vida en el contexto del culto cristiano. Es decir, la predicación tiene, como decía yo anteriormente cuando hablamos sobre el sermón, sobre la palabra sermón, perdón, cuando hablamos sobre la homilética,
el sermón o la predicación tiene que responder siempre a los problemas, a las necesidades, a la cotidianeidad de los congregantes, y ellos van esperando eso, ¿no? Entonces, por eso es que Pablo Jiménez lo ve de esa manera, ¿no? Nosotros cuando predicamos interpretamos la vida del oyente y buscamos darle una respuesta y buscamos darle una solución a lo que ese oyente está viviendo, ¿no? A los problemas y a las necesidades que el oyente esté viviendo. Eh, eso es una parte igual muy, muy, muy importante, porque eso va a surgir del conocimiento que nosotros tengamos de nuestros oyentes. ¿Qué tanto? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tanto nosotros conocemos a nuestros oyentes, a nuestros congregantes, ¿no? En sus vidas cotidianas, ¿qué tanto conocemos de sus historias de vida? ¿Qué tanto conocemos de sus necesidades, de sus problemáticas, de sus vivencias en lo individual, en lo particular? Y lo otro es igual que tanto conocemos de sus vivencias a nivel congregación, es decir, como congregación, también las congregaciones van a tener características, ¿no? Que nosotros podemos ir viendo como pastores o como predicadores y en base a eso, ¿no? Ir interpretando todo eso e ir también elaborando nuestros sermones en base también a esas características que tienen como congregación. Es decir, podemos ver si la congregación es una congregación que le gusta orar o no le gusta orar, si es una congregación que tiene una vivencia de santidad o es una congregación más secularizada, más volcada hacia lo material. Podemos ver si la congregación es una congregación servicial o es una congregación indiferente, etcétera, ¿no? Y en base a eso nosotros podemos ir elaborando para, pues a través del sermón nosotros concientizar, ¿no? Hacer conciencia y entonces buscar una respuesta diferente de parte de la iglesia e ir atacando esas problemáticas que como congregación tienen, ¿no? Todo eso es parte del trabajo que el predicador tiene que hacer. Obviamente, la cámara secreta, es decir, la oración va a ser indispensable. Siempre que nuestras palabras nazcan, ¿no? De, ese secreto, de esa cámara secreta de la oración para que sea verdaderamente una palabra de Dios oportuna a la vida de la iglesia. Dice también Pablo Jiménez que la predicación es un evento que ocurre en el seno de una comunidad cristiana con el propósito de ayudar al pueblo a comprender la vida a la luz de la fe. Así la ve Pablo Jiménez y me gusta mucho esa manera en la que la ve, ¿no? Como un evento que ocurre en el seno de una comunidad cristiana con el propósito de ayudarlos a comprender la vida a la luz de la fe, es decir, a darles una perspectiva bíblica sobre sus problemas, ¿no? Yo decía, bueno, yo quería decirles hace un momento sobre un ejemplo que escuché hace años de un pastor acá en Tabasco, en la capital del estado, que se llama Villahermosa, una ciudad con unos 500,000 habitantes. Ellos tienen una congregación, este pastor que yo estoy mencionándoles, tenían una congregación en aquellos tiempos, no sé ahora, de unas 10,000 personas más o menos. Ellos decían como meta a toda la ciudad. Entonces tenían un auditorio muy grande, como para 2,500 personas y tenían 3 cultos los domingos. Ellos ya habían comprado un terreno nuevo, más grande, para edificar un auditorio igual más grande. Entonces yo le decía al pastor, ¿y cuál es su visión? Le preguntaba. Y él me decía algo que me llamó la atención en ese tiempo. Me decía, bueno, yo quiero elaborar algo tipo cine, ¿no? Acá una de las cadenas de los cinemas o cines se llama Cinépolis, por ejemplo, ¿no? Entonces me decía él, yo quiero elaborar algo así como un Cinépolis, en donde hay no solamente una sala, sino que hay 4 o 5 salas, ¿no? En donde se proyectan diferentes películas. Entonces la gente va y la gente escoge qué película quiere ver, eh,
de acuerdo a sus gustos, ¿no? Y entra a ver la película que quiere ver. Entonces él decía, yo quisiera, yo visiono construir el próximo edificio en varias salas para que ofrezcamos varias temáticas de predicación al mismo tiempo y cuando la gente llegue y vea el tema que estamos tratando en una sala y el tema que estamos tratando en otra sala, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar en una sala de la oración, en la otra de la santidad, en la otra de la adoración, etcétera. Y entonces ellos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus problemáticas, digan, voy a entrar a esta sala porque esto es lo que me está haciendo falta en este momento, ¿no? Era la visión, me llama mucho la atención esa forma, ¿no? En la que él veía eso, claro, porque se hablaba de una congregación muy grande, ¿no? Y entre más grande sea la congregación, pues igual más variadas van a ser las necesidades y problemáticas, ¿no? Que tenga nuestra congregación. Entonces, puede ser que en congregaciones pequeñas podamos optar por la idea de decir, bueno, un domingo hablamos de este tema, otro domingo hablamos de este otro tema, o el miércoles hablamos de estos otros temas, o un día a la semana de un tema, otro día a la semana de otro tema, pero que responde igual a las necesidades, ¿no? De la gente. Entonces, porque el propósito es ayudar al pueblo a comprender la vida a la luz de la fe. ¿Cómo puedo entonces yo vivir mi vida a la luz de la fe? ¿En qué me puede ayudar la fe? ¿En qué me puede ayudar entonces la iglesia? ¿En qué me puede ayudar Dios con mis problemas o con mis necesidades? Y ese es un propósito fundamental de la predicación. La predicación es, pues, decía Pablo Jiménez, es una empresa interdisciplinaria donde se encuentran la exégesis bíblica, la teología, la historia, la educación religiosa, el consejo pastoral y la oratoria. Todos esos elementos están presentes a la hora de la predicación. Entonces, si alguien quiere hacer un comentario de este último párrafo, adelante, me detengo un ratito, ¿no? Adelante, hermanos. ¿Por qué Pablo Jiménez dice que la predicación es una empresa interdisciplinaria donde se encuentran todas estas disciplinas, ¿no? De exégesis, la teología, la historia, de educación religiosa, el consejo pastoral y la oratoria? Yo creo que este párrafo, de la manera que lo presenta el doctor Pablo Jiménez, es muy interesante porque nos presenta lo desafiante que es llevar una predicación que contenga cada uno de estos puntos, ¿no? El tiempo que se tiene que llevar, porque, número uno, hay que entender no solamente por encimita la Biblia, como decía el pastor Arias, creo que nos dio la clase de hermenéutica o herramientas de interpretación, sino poder profundizar en ella, donde uno entra en los términos quizás más enfocados en el original, en el tiempo que fue escrito ese pasaje bíblico, el principio que Dios quiso dejar en el corazón de los oyentes y sobre todo la historia, porque podemos ver que se le escribió a una audiencia específica cuando hablamos acerca de los pasajes bíblicos, que lo que usamos nosotros para poder transmitir. Y hay una idea, yo creo que podría, de cierta manera, ser de bendición en esta hora que en cierta ocasión alguien dijo, la predicación, eh, y un punto muy importante en este contexto de aplicación que incluye el exégesis, la teología, la historia, la educación religiosa, el punto pastoral y la manera que se presenta.
es que cómo tú tomas una historia tan antigua como un pasaje que se escribió, digamos, en el libro del Antiguo Testamento, o cualquier libro que hace miles de años fue escrito, y cómo tú puedes aplicar esa misma historia a las necesidades de hoy. Entonces, a través de este proceso que yo creo que está presentando el doctor Pablo Jiménez, es como que se construye ese puente, utilizando cada una de estos métodos o estos puntos como la exegesis y la teología. Tú construyes ese puente y logras impactar a la audiencia contemporánea de hoy con una historia que pasó miles de años, pero que al mismo tiempo hace un efecto en el corazón de la persona, porque al final eh, el pecado es el mismo, aunque son diferentes culturas hoy en día, diferentes audiencias, especialmente en Estados Unidos, una audiencia multicultural, donde hay diversos países en una congregación. Entonces, y ese es el desafío. Yo creo que esa manera que lo presenta el doctor es una manera muy excelente, porque nos ayuda a construir ese puente bien bueno para que la audiencia pueda conectarse con la historia bíblica y al mismo tiempo no recibir y ser desafiada y pues transformada por el poder de la palabra. Excelente, pastor. Excelente comentario. Y eso último que mencionaba, digo yo, tremendo entonces, la, pues el desafío, ¿no? Que hay en el contexto estadounidense, ¿no? Dentro de las iglesias, porque es verdad, acá en México hablamos, por ejemplo, de las necesidades y problemáticas que pueden haber, ¿no? En una congregación. Decimos a veces cada cabeza es un mundo, pero allá en Estados Unidos le agregamos ese otro factor, la culturalidad, ¿no? Que se Sí. presenta. Y aparte de de las culturas, también tenemos una generación nueva de nuestros adolescentes y jóvenes que nacen en Estados Unidos, que son los padres, son de Latinoamérica, pero ellos nacieron en Estados Unidos, o ellos ya vienen una mezcla. Y aún tenemos que tratar de llegar al corazón de ellos, ¿no? Que de cierta manera hace un poco más difícil porque, bueno, aunque está el español, que la mayoría habla en español, pero en su contexto predomina el inglés. Entonces, están desafíos, pero yo creo que esta clase nos ayuda, ¿no? A entender que sin importar en este contexto las culturas que estén, sin importar los trasfondos de donde venga, si usamos esta manera que lo presenta el doctor Pablo, podemos llegar al corazón de cada persona usando estos métodos, estos términos que pueden ayudar a generar una predicación que sea para la audiencia correcta. Amén. Correcto, hermano. Entonces el desafío es aún mayor en aquellos lugares, porque una de las disciplinas que menciona aquí el doctor Jiménez es el consejo pastoral, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros dar un consejo pastoral para esas diferentes? Porque si cada cabeza es un mundo, cada cultura es un mundo, ¿no? Entonces imagínense la forma de ver la vida de un guatemalteco, de un salvadoreño, de un sudamericano, o de un caribeño, ¿no? Que vive en Estados Unidos. Entonces, son desafíos tremendos que tenemos ahí, ¿no? Entonces, y bueno, por eso es que esta materia, la predicación, la homilética, es muy esencial en ese sentido, ¿no? Como decía el pastor, podemos traer aquellos pasajes que fueron dichos hace más de 2000 años para las problemáticas que estamos viviendo hoy en día con nuestras generaciones presentes, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros llegar al corazón de ellos? ¿Cómo podemos nosotros dar una palabra que sea de bendición, que sea relevante, ¿no? Para sus vidas. He ahí el tremendo desafío que entonces nosotros tenemos. O que tienen ustedes, mejor dicho, allá, ¿no? En Estados Unidos. Ok. Dice el doctor Pablo Jiménez, por un lado, las teologías de la predicación exploran cómo Dios se ha revelado
a la humanidad, ¿no? Y aquí entramos a hablar sobre la teología de la predicación, pero estamos hablando sobre el tema de la predicación. Entonces dice él, por un lado, las teologías exploran, ¿no? Cómo Dios se ha revelado a la humanidad. Por otro lado, tratan de discernir cómo se manifiesta la presencia de Dios por medio de la predicación, ¿no? Es decir, cuál es el lugar que ocupa la predicación, cuál es la función que tiene la predicación en la misión cristiana, en la iglesia. Como dijimos, va a ser fundamental. La predicación va a ser fundamental, va a estar presente desde el inicio de una iglesia, desde la plantación de una iglesia. Plantamos una iglesia, predicando, consolidamos a una iglesia predicando, etcétera, ¿no? Entonces la predicación va a jugar siempre ese papel muy importante. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el papel que ocupa la predicación en ese sentido, ¿no? ¿Cómo discernimos la manifestación de la presencia de Dios por medio de la predicación? En fin, el tema central, dice Pablo Jiménez, de las teologías de la predicación es la forma en que Dios se revela al ser humano. Cómo Dios se revela al ser humano, cómo se reveló ayer, pero cómo se revela hoy, sobre todo cómo Dios se sigue revelando hoy. Entonces, ese elemento también hay que tenerlo siempre muy presente a la hora de predicar, ¿no? Porque nosotros estamos hablando en nombre de Dios, estamos hablando en lugar de Dios, y la idea es que nosotros estamos trayendo una palabra de Dios a la vida de la iglesia, una palabra de Dios para sus necesidades, para sus problemáticas, para sus pensamientos, pero estamos trayendo una palabra de Dios para ello, una respuesta de parte de Dios para sus vidas. Entonces la predicación también se enfoca en eso, ¿no? La forma en que Dios se revela. Cada vez que nosotros estamos predicando, hay que grabarnos bien esto, ¿no? Es un papel importante que estamos jugando porque cada vez que nosotros predicamos, realmente estamos revelando. Dios está revelando a través de esa predicación. Cada vez que predicamos, Dios está revelando a la vida de las personas a través de esa predicación. Así de serio es el papel que tenemos como predicadores. Nos convertimos, como bien lo dice el Apocalipsis, ¿no? Ahorita yo estoy predicando en la iglesia sobre las 7 iglesias del Apocalipsis y siempre cada mensaje empieza, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia de Apocalipsis, de Esmirna o de Pérgamo o de Éfeso, ¿no? Al ángel. Esa palabra ángel se le adjudica al pastor de la iglesia. Y recuerden que la palabra ángel, perdón, quiere decir ángelus, ¿no? En griego quiere decir mensajero. Entonces, el pastor es un mensajero. ¿Y es un mensajero de quién en este caso? Es un mensajero de Dios. Entonces, nosotros estamos llevando el mensaje de Dios y de esa manera estamos revelando a Dios a la vida de las personas a las que nosotros le estamos predicando la palabra de Dios. ¿Ok? Dice este otro escritor, este, ¿cómo lo diría en inglés, hermano José? Ese nombre, Clark Earl. Clark Erlo. Ok, gracias, hermano. Gracias. Dice, la revelación no es una experiencia sin contenido. Eso sería el liberalismo, dice este escritor. No es una experiencia sin contenido, porque eso sería, aparte del liberalismo, yo diría sensacionalismo también, ¿no? Sensacionalismo, este, o simple emocionalismo. Y no se trata de eso, ¿no? Como la hermana que sale del culto y dice, estuvo buenísimo el culto. Y le preguntan, ¿y de qué hablaron, hermana? Pues ya no me acuerdo, pero estuvo buenísimo, ¿no? Porque se sintió ella emocionada quizás en el culto, ¿no? Entonces la revelación no es una experiencia sin contenido. Tampoco son presunciones temporales, que sería una visión extrema conservadora, ¿no? No,
no son cosas que se presuponen para una temporalidad, para un tiempo. Por ahí están los que dicen, los que hablan del cesacionismo de algunas cosas, ¿no? Es decir, los dones, el hablar en lenguas, la sanidad divina, que ya son cosas que no son para esta época, sino que pertenecieron a una época atrás, ¿no? Diferente a la época apostólica, etcétera, ¿no? Entonces no debemos ver tampoco la revelación de esa manera, aun cuando hablemos del Antiguo Testamento, aun cuando hablemos de temas como el sábado, ¿no? Siguen siendo temas relevantes y temas vigentes y temas actuales para nuestros tiempos. Ahí lo que cambia es la forma, el enfoque, la interpretación que nosotros le demos, ¿no? A esas temáticas. La revelación, dice Errol, ¿no? ¿Verdad? Es una dinámica en donde Dios se autorrevela, ¿sí? ¿Qué autorrevela Dios? Su bondad y la historia de la salvación. La revelación es una dinámica en donde Dios se sigue auto revelando, es decir, Dios no ha dejado de revelarse, ya está su palabra, ¿no? Que es el resultado y el producto de su revelación, pero esa revelación no queda en el olvido, esa revelación no queda en el pasado, esa revelación no queda obsoleta, esa revelación sigue siendo vigente, sigue siendo actual, y cada vez que nosotros la predicamos, entonces estamos dando a conocer a Dios, Dios está revelando a través de nuestras predicaciones y está trayendo una respuesta fresca, una respuesta acorde a las necesidades de la gente a la que nosotros le estamos predicando hoy en día. Hay una actualización entonces de esa palabra, que era lo que decía hoy el pastor José, ¿no? Cuando hablaba de la exégesis. Yo lo digo de esta manera: la exégesis habla del significado original que el pasaje tuvo cuando le escribió el escritor que haya sido, pero la hermenéutica lo que hace es actualizar, es traer esa palabra que le fue dicha a Israel, o que le fue dicha a Corinto, que le fue dicha a Tesalónica, traerla para hoy, ¿no? Para este siglo XXI, para la hora actual que nosotros estamos viviendo, para las problemáticas actuales que nuestros creyentes están viviendo. Amén. Se lleva a cabo de manera progresiva, terminando en la encarnación del Verbo. Esa es la historia de la revelación, ¿no? Cómo se vino dando progresivamente hasta la encarnación del Verbo y hasta que quedó el producto final, que es lo que nosotros conocemos como Biblia o como Escrituras. Pero no es un hecho que no tiene impacto o que solamente sirve para preservar verdades infalibles, sino que es una autorrevelación divina que siempre impacta y que siempre influye a los que la reciben. Así debería ser, ¿no? Debería impactar y debería influir en la vida de aquellos que reciben aquella palabra que nosotros estamos dando o que nosotros estamos predicando. Dice Clark Erlo, ¿verdad? Disculpen ahí mi inglés. Dice, es una revelación personal en donde Dios establece una relación interpersonal. Revelación personal en donde Dios establece una relación interpersonal. ¿Sí? La predicación es significativa por eso, porque proclama a ese Dios en una relación interpersonal. No es simplemente una reflexión humana acerca de Dios, sino la afirmación de que Dios ha hablado. Entonces, a través de la revelación que se da en la predicación, entonces Dios está estableciendo una relación interpersonal, no solamente con el predicador que está dando la predicación, sino con el creyente o el oyente que está recibiendo esa revelación. Es decir, a través de la palabra la persona siente a Dios cerca de él, siente a un Dios que lo está atendiendo, que le está hablando, que le está respondiendo y que está obrando en su problemática, está obrando en su necesidad, y que le permite entonces relacionarse con él, relacionarse con ese Dios.
entrar en una comunión viva y dinámica con ese Dios. Ese es el propósito final que persigue toda predicación entonces, ¿no? Lograr hacer que la gente, ¿verdad?, responda y diga, esa es la palabra de Dios para mi vida, la que yo estaba esperando, la que yo estaba necesitando, y entonces la persona se acerque a Dios y le diga, gracias Señor por esa palabra, gracias por esa respuesta, gracias por esa obra, ¿no?, que tú estás haciendo o que tú has hecho en mi vida. Y nosotros los pentecostales tenemos una forma muy particular de, pues de plasmar todo eso a través de los servicios de altar, a través de la administración que nosotros siempre hacemos al término de cada predicación, que es ya la respuesta de la gente a la predicación que nosotros acabamos de hacer, ¿no? Entonces dice, el escritor dice, él habla en la escritura y en nuestra predicación. Dios se revela en el sermón. Jesucristo es la expresión completa de la revelación de Dios, pero las escrituras son cumplidas en Él. ¿Ok? Entonces, Él habla en la escritura y Él habla en nuestra predicación. ¿Ok? Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario que tengan de esto que acabo de decir? Todo está quedando muy claro, pastor. Excelente. Muy bien, hermano, gracias. No, no sé si, me imagino que acostumbran algún recesito, ¿verdad? Pero a lo mejor podríamos irnos directo y parar a las 9:30. Mías que Sí, yo son. pienso que sí, no ocupamos break hoy. Ok. Hoy estamos viendo una introducción a través de estos tres conceptos, ¿no? Que son parte de pues de esto, de esta materia, ¿no? La homilética, el sermón, la predicación. Y ya a partir de la próxima clase estaremos yendo ya a terrenos prácticos, ¿no? Para hacerle honor al curso que es taller. Y entonces empezaremos a elaborar, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega ahora el espíritu, ¿no?, en la predicación? Ayúdeme aquí, hermano, con este nombre también, porque bueno, yo estoy aprendiendo inglés con Duolingo. Joe, ¿verdad? Es Bird. Joe, Yo. Ok. Joe Bird. Bird. Ok. Gracias, hermano. Gracias. La predicación, dice él, es una iniciativa divina. La predicación es una iniciativa divina. Y vaya que sí lo es. No es invento humano. La predicación viene de Dios. Se recibe de Dios. Es Dios el que inspira la escritura que nosotros predicamos. Y la inspira para que la prediquemos, para que la demos a conocer. Entonces, la predicación o en la predicación, dice Bird, a ver si lo digo bien, es una combinación entre palabra de Dios y palabras humanas. Hay una combinación porque obviamente entra el elemento humano, ¿no? Entra mi vocabulario, tal y como sucedió cuando la inspiración de la Biblia, entra mi forma de pensar, entra mi cultura, mi forma de decir algo, ¿verdad? De vez en cuando alguien puede traer una historia, puede traer un chascarrillo por ahí, a manera de ilustración. Hay una combinación entre las palabras de Dios y las palabras humanas, pero nunca dejará de ser una iniciativa divina. Perdón, y este siguiente escritor, muy, muy, muy conocido, Karl Barth, ¿no? Él era suizo. Barth era suizo. Entonces dice él eh, que en la predicación, bueno, hay una visión trinitaria, o él presenta lo que es la visión trinitaria, ¿no?,
de la predicación. Dice él, el Padre es el revelador, es el que revela, el Hijo es el objeto, sujeto, ¿sí? Es decir, de quién se habla, de quién se predica, él es la palabra misma. Pero el Espíritu es el revelador de ese misterio. El Espíritu nos desenvuelve ese misterio, nos aclara ese misterio. Es el que ilumina nuestro entendimiento y es el que nos ayuda entonces a entender la palabra y consecuentemente a predicar esa palabra. Pero además, Karl Barth obviamente no era un pentecostal, pero yo como pentecostal le agregaría además, el Espíritu Santo es el que respalda esa predicación. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que la sella, el que la sanciona y es el que la dirige, el que toca los corazones, el que se mueve en la vida de la persona que está oyendo esa palabra y el que ayuda a ministrar a las personas a través de esa palabra, porque como el apóstol Pablo bien lo dijo, la palabra es la espada del Espíritu. Las palabras, es decir, es el instrumento del Espíritu Santo para actuar, para obrar, para hacer lo que tiene que hacer en la vida de la persona. Palabra y espíritu, entonces, están muy relacionados, están muy conectados. Predicamos en el espíritu, en el poder del espíritu, la palabra, y esa palabra se convierte en el instrumento del espíritu para obrar en la vida de la persona. Y dice Beard nuevamente, Cristo viene a ser el centro, pero el espíritu es la verdad subjetiva y agente de la revelación de Dios en la predicación. Todo lo que acabo de decir tiene que ver con esta idea. La verdad, el espíritu es la verdad subjetiva. Cristo es la verdad objetiva porque Él es la palabra encarnada, la palabra que nosotros predicamos, hablamos, pero el espíritu es el que viene a aplicar, que esa palabra sea aplicable al corazón de la persona, o el que viene a aplicar esa palabra en el corazón de la persona, el que viene a obrar, el que viene a convencer, el que viene a redarguir, el que de alguna manera viene a hacer que esa palabra sea impactante en la vida de la persona a la que nosotros le estamos predicando. Y por eso es que Joe Pearl lo presenta como la verdad subjetiva, porque el espíritu siempre obra, pero la respuesta humana no siempre va a ser la misma en todas las ocasiones. Van a haber siempre corazones que se resistirán, ¿no?, a ese obrar y a ese mover del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice aquí, citando a Barth, dice, la palabra de Dios en las Escrituras sucede como una revelación subjetiva por medio del Espíritu Santo. Es una unión, fusión entre el Espíritu y la palabra, como acabo de mencionarlo. Pero la palabra de Dios en las Escrituras sucede como una revelación entonces subjetiva por medio del Espíritu Santo. Bueno, aclaro aquí que Barth era uno de los que tenía la idea de que la Biblia contiene la palabra de Dios, no necesariamente es la palabra de Dios. Por eso es que lo presenta en estos términos, ¿no? La palabra de Dios en las Escrituras, pero como pentecostal pudiéramos componerlo y decirlo. La palabra de Dios que son las Escrituras, ¿ok? Sucede como una revelación subjetiva por medio del Espíritu Santo, porque en esta parte sí tiene razón Karl Barth, porque nosotros podemos predicar la palabra de Dios en una plaza pública y no todos se van a detener a oírla. No todos van a reconocer el carácter divino de la palabra. Recuerden cuando Pablo predicó en el famoso Areópago, ¿no?, en Atenas. Los que se detuvieron porque hablaba bonito de repente, luego cuando escucharon sobre la resurrección dijeron, está hablando palabrero, ¿no? Está diciendo cosas sin sentido. No entendieron esa parte, ¿no?, divina de la palabra y la desecharon y se fueron.
Entonces, pero el Espíritu es el que siempre va a moverse en medio de esa predicación, va a hacer la obra en medio de esa predicación, va a tocar los corazones de la vida de las personas, no todos van a aceptarla a veces, muchos van a resistirse, pero otros muchos van a aceptarla y van a recibirla, ¿no? Entonces sigue diciendo, Vir, la predicación es una revelación contigua y viva de Dios por medio del Espíritu. Una revelación contigua de Dios, una revelación al lado de Dios, pero viva de Dios también, ¿no? Que va a ser efectiva a través del Espíritu Santo. Y este otro escritor, este sí es de los nuestros, de la Iglesia de Dios, Stevie Lamb. Stevie J. Lamb, que todavía vive y sigue siendo maestro del Seminario Teológico Pentecostal en Cleveland. Él escribe un libro que se llama Pasión, un libro sobre el pentecostalismo. Espiritualidad Pentecostal, Pasión por el Reino, se llama su libro. Y dice él, el Espíritu es antes que la palabra escrita. Él la inspira, Él la ilumina y Él la conserva. Por medio de la palabra, el Espíritu forma, el Espíritu alimenta y el Espíritu equipa a la iglesia. Por medio de la palabra, el Espíritu entonces es el que obra, formando, alimentando y equipando a la iglesia. Cuando esa fusión se da entonces, dice él, una unción poderosa, la función de palabra y espíritu. Hay una unción poderosa con resultados sorprendentes. Imagínense lo que puede suceder cuando se da esa fusión entre palabra y espíritu. La palabra predicada, el espíritu respaldándola, el espíritu aplicándola en la vida de las personas, y cuando las personas la reciben, la aceptan y el espíritu se encarga entonces de aplicarla a sus vidas. Imagínense el resultado que va a haber en la vida de aquella persona o en la vida de aquella iglesia. Pero eso es algo que vendrá como el resultado, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo va a dar ¿quién? Lo va a dar el Señor. Yo siempre le he dicho a mis alumnos, se los digo ahora a ustedes, no se preocupen por el resultado. El resultado ya no es una responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad como predicadores es eso, predicar la palabra, anunciar la palabra, darla a conocer. Cuando esa palabra sale del secreto, de la cámara secreta, cuando esa palabra sale después de un diagnóstico profundo que nosotros tenemos de la congregación que atendemos, entonces el resultado le pertenece al Espíritu. Amén. Entonces dice Lan, la palabra viene en el lenguaje humano, pero también en la demostración del Espíritu. Pero ese es el papel ya del Espíritu Santo. Ya no nos pertenece a nosotros. Hacemos una labor de fe ahí, ¿no? Y damos un salto de fe como predicadores. Ya lo que pase de aquí para allá, esa es la obra de Dios. Y predicamos siempre creyendo de que Dios va a obrar, de que Dios se va a mover, de que Dios va a impactar el corazón de las personas. No de todos, pero sí de algunos. Y poco a poco hemos de ir viendo entonces el cambio en la vida de aquellas personas a las que nosotros le estamos predicando esa palabra. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados generales de nuestra predicación? Dice Vir, salvación, sanidad y liberación. Es decir, gente va a ser salva por nuestra predicación. Gente va a ser sanada por nuestra predicación. Y gente va a ser liberada de sus ataduras, de sus problemáticas, de sus hábitos, de sus malos hábitos, de sus vicios, de sus adicciones, por nuestra predicación. Gente, es decir, gente va a ser tocada, gente va a ser cambiada, gente va a ser transformada por nuestra predicación, pero ese va a ser el resultado del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no sé, hermanos, algo que quieran decir aquí, a esto. Les escucho. Yo creo que está muy
muy bien explicada la palabra y al final es interesante que el predicador tenga muy en cuenta esta última parte de lo que dice Joe Bert, el resultado, porque eso uno no lo puede producir, eso lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también eso no nos lleva, por un lado, a no prepararlo lo suficiente, a no dedicar el tiempo suficiente, porque también eso es importante para poder ver este resultado, el resultado de la salvación, sanidad, liberación, la buena preparación, la búsqueda de Dios, también va a ser clave para que el resultado sea lo que el Espíritu quiere hacer en con la audiencia o en la iglesia. Excelente, pastor. ¿No sé alguien más ahí? ¿Quiere decir algo? Ok. Pasaríamos a esto y con esto culminaríamos la clase de hoy, ¿no? El enfoque que nosotros o que estaré dando va a ser el enfoque de la predicación tradicional, ¿no? Este, y esa predicación, según Samuel Vila, tiene diferentes tipos de sermones. El temático, el temático, y aquí van a escribirle un poquito, ¿no? A esto porque el temático es aquel sermón que se construye a partir de un tema que nosotros elaboramos, ¿no? El tema es el que marca la directriz de la estructura del sermón. O en otras palabras, la estructura del sermón dependerá siempre del tema del sermón. ¿Ok? Se construirá del tema del sermón. El cuerpo de ese sermón, entonces, explicará el tema del sermón. Ese va a ser un poquito más complejo, ¿no? Porque tenemos que hacer más músculos en nuestro cerebro, ¿no? Para pensar el tema y luego qué puntos pueden acompañar para explicar ese tema que nosotros queremos predicar. Luego está el sermón textual. El sermón textual es el que depende de un texto de la Biblia o de un versículo de la Biblia. Es decir, el sermón se construye a partir de un texto o un versículo de la Biblia. La estructura del sermón estará compuesta por el texto de la Biblia. En ese sentido, podríamos decir que es más sencillo su estructura o su elaboración porque, eh, por ejemplo, si vamos a predicar de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. De ese texto nosotros vamos a armar todo el sermón, entonces podríamos ir cortando, ¿no? Cuáles queremos que sean los puntos principales. De tal manera amó Dios al mundo, ahí podemos hablar de la magnitud del amor que Dios tiene por el mundo como primer punto, y luego que dio a su Hijo unigénito. Ahí podemos hablar de la prueba de ese gran amor, ¿no? Que fue el envío de su Hijo como segundo punto, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Ahí podemos hablar entonces del propósito del envío de Jesucristo, que el mundo sea salvo por él, como tercer punto. No se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces podríamos dividir ese texto en tres puntos y sobre eso predicaríamos en el sermón. Ese sería un sermón textual. Luego está el sermón expositivo. El sermón expositivo es el que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Se construye a partir de dos o más versículos bíblicos. Ahí podemos ya usar una parábola entera, podemos usar una historia bíblica, porque ya agarramos trozos más amplios, ¿no? De un pasaje, lo que algunos le llaman también la perícopa, ¿no? Que es todo un pensamiento, es todo un pasaje que guarda unidad de pensamiento. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 19 más o menos, que es donde Pablo habla de los diferentes ministerios y su propósito de esos diferentes ministerios, etcétera, ¿no?
Entonces agarramos pasajes más amplios para predicarlo y es donde usamos más la herramienta de la exégesis, porque tenemos que ir predicando aquel pasaje versículo por versículo, ¿no? Y tenemos que tener un muy buen respaldo exegético para predicarlo bien. Y luego está el sermón narrativo. El sermón narrativo se construye a partir de una historia bíblica. Podemos usar la historia de Samuel, podemos usar la historia de David, podemos usar la historia de David y Goliat, algo más particular. Podemos usar la historia de Isaac cuando buscó esposa. Podemos predicar sobre la historia de Noé, etcétera, ¿no? Buscar una historia y predicar sobre esa historia haciendo aplicaciones actuales de esa historia, ¿no? Ese sería un sermón narrativo. Y finalmente un sermón biográfico que se enfoca en el estudio de un personaje bíblico. Podemos predicar sobre Abraham y hablar de sus características, de su carácter, de su temperamento, de sus acciones. Podemos hablar sobre Pablo, hablar también de sus fortalezas, sus debilidades de Pablo, lo que podemos aprender de Pablo. Podemos hablar de un discípulo de los 12 que Jesús escogió, Pedro, por ejemplo, y hacer un análisis de la personalidad de Pedro. Entonces, esos serían sermones biográficos, ¿no? Entonces, ahí están esos tipos de sermones que ofrece Samuel Vila. Cualquiera podemos emplearlo en una predicación tradicional. Entonces, para la próxima, perdón, estaremos hablando acerca de, de cómo hacer un sermón tradicional basado en el modelo déjenme recordarme el nombre ahorita, que de pronto se me olvidó, este, Orlando Costas, se llama el escritor ya fallecido. Por ahí hay un libro que él escribe, ¿no? Comunicación por medio de la predicación. Y vamos a usar, si lo pueden conseguir igual, porque ese libro sí no lo tengo digital. Lo pueden encontrar por ahí adelante, va a ser una buena herramienta. Pero vamos a hablar sobre esa estructura que nos enseña Orlando Costas en su libro, ¿no? Para elaborar sermones fáciles, sermones sencillos en cualquiera de estos tipos, ¿no? Que acabo de mencionar. Entonces, eso lo haríamos. Agregaría yo aquí que la predicación tradicional es aquella que se basa en un bosquejo, ¿no? Como el que ustedes ven ahí, que lleva un tema, que lleva una base bíblica, que lleva un propósito general, pastoral, evangelístico, didáctico, que empieza con una introducción y luego el cuerpo, ¿no? Que pueden ser dos o más puntos, ¿no? Mínimo deben de tener 2 puntos, máximo hasta unos 5 puntos, porque ahí puede ser un sermón ya muy kilométrico, y cada punto debe llevar sus puntos, ¿no? Uno, dos o tres puntos secundarios y finalmente la conclusión. Entonces, ese es el tipo de sermón tradicional con el que vamos a estar entonces trabajando, estimados hermanos, a, a partir del próximo, ¿no? Ya en el próximo vamos a empezar viendo ya todo esto, ¿no? Con calma y vamos a ir entonces elaborando también con calma en lo sucesivo, a lo mejor no hoy, pero sí a partir de mañana, yo les suba, ¿no? Este material que estuvimos viendo el día de hoy, ¿no? Ok, muy bien, antes de terminar, algunas palabras finales que tengan ustedes, hermanos. Bienvenido, hermano Ever Vanegas. Me imagino que son hermanos, ¿verdad? Amén, José. hermano. Dios les bendiga. Sí, somos hermanos. Ok, mucho gusto. Y bueno, como llegó ya tarde, ya no se presentó, pero adelante, puede presentarse. Sí, mi nombre es Ever Vanegas y también acudo a la iglesia del pastor José Vanegas. Ya llevo ahí 10, 12 años asistiendo y también formo parte del liderazgo de la iglesia. Excelente, hermano. Mucho gusto, bienvenido. Una pregunta indiscreta. ¿Su nacionalidad cuál es? ¿O ya nacieron en Estados Unidos? No, somos de Guatemala. Ah, perfecto. Ok, Sí, aquí vecinos. sí, cabal, Sí, cabal. vecinos.
Así es. Excelente, hermano. Pues mucho gusto. Conozco a varios guatemaltecos. Conocí a Wilfredo Calderón, ya fallecido, ¿no? Que fue mi maestro en algún momento. Este, y conozco otros hermanos que están, creo que hay uno en Dallas, ¿no? Este, se me va ahorita el nombre, pero conozco, bueno, al hermano Aldana ya fallecido, no sé si lo conocieron. En este momento que a lo Y mejor usted identifica a David Munguía, posiblemente. David Munguía también, Sí, sí, también lo él conozco. está en Houston ahora pastoreando. Exacto, también lo ubico. Y así, Ujú. ¿verdad? Conozco a varios. Qué Es- bueno, excelente. Así es. Qué Está en bien. Tabasco, dice, En Tabasco, sí, hasta el sur de México, ¿no? hasta el sur. Sí, este estado pega con Guatemala, Sí. colinda con Guatemala, ahí por el Ceibo, el Oh, Petén, wow. Oh, el Seibo Petense, pues. todo eso. Muy bien, hermanos. Pues qué bueno, me da mucho gusto. Entonces nos vemos el próximo domingo ya en el horario habitual, A las 4, ¿verdad? a las 4 de ustedes, 6 de acá 6 de de... usted. Así es. Así que muchas gracias, hermano, por su apoyo hoy con el tiempo. Gracias, Excelente. hermano. Gracias, Descansen, que bendiciones. tengan buena Gracias, noche. Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga.